Bienvenidos, mis chavos, al análisis del tercer juego de los Raiders en este 2020, en donde fuimos a jugar a Foxborough, a la casa de los Patriotas de Inglaterra, y lamentablemente se perdió el juego por 36 puntos a 20, en un juego lleno de inconsistencias, de errores, pero sobre todo muchos problemas con lesiones. Así que empezamos el programa. Bienvenidos. Bueno, chavos, antes de empezar el análisis del juego, estaba checando el rating de los quarterbacks en la liga y me sorprendió mucho ver que Derek Carr se encuentra en quinto lugar. Bastante interesante porque está solamente abajo de Russell Wilson, de Josh Allen, el quarterback de los Bills, que por cierto lo vamos a ir a enfrentar este fin de semana. Después está Aaron Rodgers con 121.1 puntos. Jimmy Garoppolo se encuentra colocado en cuarto lugar. Sin embargo, él no jugó el juego anterior, solamente son datos de 2 juegos, así que bueno, lo eliminamos. Y en quinto lugar quedaría Derek Carr con un rate de 116.4, colocado en quinto lugar. Ahora, aquí para empezar la polémica y verlo al final, la pregunta de la trivia, o ahora sí va a ser una pregunta interesante, es: ¿consideran a Derek Carr el mejor quarterback en la historia de los Raiders? Al final vamos a ver los números, cosas muy interesantes, estadísticas, son números fríos para ver si en realidad Derek Carr es el mejor quarterback de los Raiders. Bueno, para empezar el programa, ¿qué les parece si vemos las anotaciones de los Raiders en el juego del domingo contra Nueva Inglaterra? Raider Nation, let's go, let's go. Raider Nation, let's go, let's go. Raider Nation, are you ready for some football? You ain't ready for no football. You ain't ready for the Oakland Raiders. It's the invasion of the Oakland Raiders. Are you ready for some football? Yeah. You ain't ready for this football. Here we come, baby. Just win, baby. Feel the storm of the cold autumn wind, baby. It's the Oakland Raiders. Get your mouthpiece. You in the black hole with the black beast. This ain't black gold, this is black silver. Commitment to excellence, we deliver. And we'll play past regulation. It's the invasion of the Raiders. Mis chavos, antes de empezar el análisis del juego, creo que debemos tener algunos puntos claves del juego a considerar para ver cómo fue el juego, porque estuvo lleno de errores, de inconsistencias, y sobre todo un punto bien importante que hay que considerar son los lesionados que han tenido los Raiders. Si bien no son tan dramáticos como los de San Francisco, los de Denver, sí están marcando, creo que están marcando un punto muy importante para el desarrollo del equipo. Obviamente, 2 de las bajas más importantes fueron los de la línea ofensiva, tanto de Rich Incognito como de Trent Brown, que fueron el tackle derecho y el guard izquierdo. No se han podido acoplar bien los sustitutos. Por ejemplo, Good, que repasa a Brown, tuvo muy mal arranque de juego contra Inglaterra, hizo un castigo que fue costoso, y después un descuido que terminó en una captura de Derek Carr. Esos son problemas que hay que solucionar. Otro de los lastimados que fue importantísimo en el desarrollo de este juego, obviamente, fue Henry Ruggs III, el novato, que ni siquiera estuvo en la lista de los jugadores activos. Esto evitó tener un problema con el ataque aéreo, con el ataque vertical, y si esto lo unamos que en el segundo cuarto también salió Bryan Edwards, que es su pareja, el otro novato, son las 2 piezas claves para el juego vertical, para atacar las distancias largas. Esto ocasionó que el juego fuera un poco menos complicado para la defensiva de Nueva Inglaterra. Con estas 2 armas fuera, se buscó a Renfro, se buscó a Agholor, pero no es lo mismo tener a los hombres en activo. Otro problema de lo que tenemos es de que la lista de lesionados que fue en la tercera semana, hubo gente muy importante, entre ellos estuvo Waller, que estuvo en la lista de lesionados, Denzel Wood, precisamente el tackle derecho, y Josh Jacobs, que ya les había comentado que yo creo que lo están forzando demasiado, tenía un problema con el hombro, y bueno, vamos a esperar a ver cómo está trabajando. En la semana, otra vez en el juego salió 1 o 2 veces lastimados, y no es un problema del hombro, es un problema en la cadera. Ya me acuerdo, es un problema en la cadera, así que bueno, pues hay que estarlo monitoreando a ver cómo le va.
A la defensiva también ha sufrido los problemas en la semana, para la tercera semana. Hubo varios lesionados de los defensivos que estaban en la lista de lesionados. Por ejemplo, estuvo Abraham, que bueno, le fue pésimamente en este juego. Si bien habíamos hablado de los juegos anteriores, ha dado grandes juegos. En este juego estuvo perdido. Después de que lo planchara Cam Newton en la primera serie ofensiva, se perdió, falló muchas tacleadas, estuvo muy mal el juego. Fue un juego desastroso para Abraham. También estuvo Arnett estuvo lastimado en la semana. Corey Littleton, el linebacker, también estuvo lesionado en la semana. Y si eso lo unamos que Nicky Kiwatowski no ha regresado, bueno, el trabajo lo ha hecho Morrow en linebacker central, que se ha convertido en el pilar de la defensiva. Esos son más o menos lo que tenemos que considerar antes de hacer el análisis del juego. Y en el análisis del juego, en los juegos anteriores habíamos visto cómo las ofensivas tenían un ataque balanceado entre carreras y pases, y habían tenido una serie de jugadas que eran sobre todo muchos play action que les habían ayudado. En especial tuvieron 9 ofensivas en todo el juego, y habían dividido los puntos en 17 puntos en cada uno de los medios de los 2 juegos anteriores. En este juego se tuvieron 11 ofensivas, pero de las cuales solamente 2 se culminaron con touchdown, 2 con un gol de campo y 3 terminaron con fumble y 1 con un gol de campo fallado. Así que fue muy, muy pequeña más bien fue mucha la diferencia con una ofensiva de otra. Ya platicamos de lo que tenemos que considerar, de la gente que está lastimada, de los jugadores que se lastimaron y ya no pudieron regresar. En esta gráfica vemos los jugadores de la semana. Bueno, pues tenemos a Derek Carr, que completó 24 pases de 32 intentos con 261 yardas, 2 pases de anotación, 0 intercepciones, sigue sin intercepciones, y otra vez lo que se repitió de la semana pasada fueron 2 capturas que tuvo en el juego. Tuvo un rating final de 119.40 puntos, así que se mantiene, como ya lo vimos, en el quinto lugar de los quarterbacks con mejor rating en la liga. Josh Jacobs no tuvo una gran semana, un buen juego, tuvo 16 acarreos, logró 71 yardas con un promedio de 4.44 yardas, pero no tuvo anotación en esta semana. En la parte de los receptores, el mejor receptor fue Hunter Renfrow. Él tuvo 6 recepciones, lo buscaron en 9 ocasiones, tuvo 84 yardas de ganancia, 14 yardas de promedio por recepción y un touchdown. Aquí solamente se buscó en 4 ocasiones se buscó a Waller, y nada más completó 2 pases para nada más 9 yardas. Así que bueno, pues estuvo medio raro. Ya nos había pasado alguna vez ver en temporadas anteriores como de repente jugadores que tenían grandes semanas, a la semana siguiente pues les dejaban de lanzar. No sé si sea cosa del coordinador ofensivo, no sé si sea cosa de Derek Carr, pero ya habíamos hecho el análisis de que de repente tienen muy buena semana y de repente ya no. También recordar que Waller estuvo lastimado en la lista de lastimados en la semana. Bueno, lo que corresponde a la ofensiva en general, se tuvieron por carreras 22 acarreos con 126 yardas, con un promedio de 5.73 yardas y sin anotación. En cuanto se refiere a pases, fueron 24 pases de 32 intentos con 261 yardas totales, un promedio de 10.88 yardas y 2 touchdowns, 0 intercepciones y 2 sacks que tuvieron a Derek Carr. En cuanto se refiere a la defensiva, bueno, pues por carrera se permitieron 38 acarreos con 250 yardas, 6.58 yardas por acarreo y 2 anotaciones. Y por aire se permitieron 17 pases completos de 28 intentos, 162 yardas ganadas, 9.53 yardas promedio, un touchdown, una intercepción a cargo de Abraham, y también se tuvieron 2 capturas. Por cierto, fueron las 2 primeras capturas de Crosby en este año. Bueno, como comentamos, la defensiva se ha fincado ahora, la parte fuerte de la defensiva. Se ha visto Nicholas Morrow,
que ahorita el número 50, que es el linebacker central, ahorita tuvo 9 tacleadas, que es bastante interesante, bastante bueno, fue líder de tacleo del equipo de los Raiders. Y por otro lado también hay que destacar el trabajo de Max Crosby, el número 98, que llegó a sus primeras 2 capturas. En los juegos anteriores no había tenido capturas, ahorita ya tiene 2 capturas, y también tuvo 2 tacleadas atrás de la línea para pérdida de yardas, y le pegó 2 veces al quarterback. Así que bueno, fue el trabajo de la defensiva. El trabajo de la defensiva profunda, pues nuevamente deja mucho que desear. Creo que sigue siendo la parte más débil, pero vamos a ver el siguiente juego contra los Bills, que es una ofensiva muy, muy potente, sobre todo por aire, y George Allen y su equipo trabajan muy bien. Bueno, ya para la semana 4, el próximo juego de los Raiders va a ser el 4 de octubre del 2020 a las 15:25 horas, hora de la Ciudad de México, central de Estados Unidos. Va a ser los Raiders reciben a los Bills de Buffalo. Es interesante porque los últimos 5 juegos, en el 2017 los Bills ganaron, después en el 2016 y en el 2014 los Raiders se llevaron el triunfo, y finalmente en el 2011 y en el 2008 nuevamente los Bills. O sea, de los últimos 5 juegos, 3 ha ganado los Bills, 2 los Raiders. Pero lo que es la serie histórica, los Raiders van ganando ya una ventaja de 21 juegos contra 20 de los Bills. Ahora, los Bills van con 3-0, pero le han ganado a los Jets, a Miami y a los Rams, equipos que no han estado muy bien, sobre todo los Jets. En el caso de los Raiders, recuerden que los Raiders le ganaron el primer juego a las Panteras de Carolina, el segundo juego dieron un juegazo y le ganaron a los Santos de Nueva Orleans en casa, y en este tercer juego se perdió contra Nueva Inglaterra en Foxborough. Aquí lo interesante también del juego, el análisis del juego, es de que la ofensiva de los Bills está catalogada en número 3 por puntos anotados por juego, con 31 puntos, y la número 4 por yardas obtenidas en cada juego, con 434 yardas obtenidas. Obviamente el quarterback Allen está catalogado como el segundo con el mejor rating en la liga, así que va a ser un buen juego. En su caso de la ofensiva de los Raiders, la ofensiva de los Raiders está catalogada por número 9 por puntos hechos por juego, con 29.3 puntos. Por yardas es la número 15 con 374 yardas promedio por juego. Así que va a estar bastante interesante. El comparativo entre ofensivas y defensivas es bastante parecido. Puede ser un buen juego. Yo creo que va a ser un juego interesante. Yo creo que los Raiders van a llevarse la victoria por estar jugando nuevamente en casa, y además, bueno, es necesario que ganen el juego. Así que nos vemos el próximo domingo en el estadio de los Raiders, en el Allegiant Stadium. Bueno, mis chavos, y ya para terminar el programa, y como habíamos dicho, la pregunta que hicimos será: ¿Derek Carr el mejor quarterback en la historia de los Raiders? Bueno, vamos a ver estas gráficas que son muy interesantes. En la primera gráfica vamos a ver, tenemos a los jugadores, a los quarterbacks históricos. De los primeros, están anotados los primeros 5, y esto es en base a las yardas totales históricas. Y si se fijan, en el número 1 está Derek Carr, que empezó a jugar en el 2014, hasta el 2020 lleva a 23.577 yardas ganadas, es el número 1 en ese rubro. También en porcentaje de pases completos tiene el 64.3% en pases completos, también es el mejor en ese rubro. Pases completos y pases intentados también es el número 1, y además es el quarterback que más juegos ha iniciado en la historia de los Raiders, con 97 juegos. Aquí es interesante porque el segundo es Ken Stabler, que jugó el 70 al 79, con 96 juegos jugados, es el que se coloca en segundo lugar, y además con el segundo lugar con más yardas ganadas, y además es el número 1 con 150 pases de anotación. Derek Carr tiene 149, así que con un pase más va a empatar la marca de Ken Stabler, y con 2 va a romper su marca. Como ven en esta tabla, le sigue Richie Gannon, Darryl LaMonica y Jim Plunkett, en ese orden.
Recuerdo que está ordenado por yardas totales históricas, 23,000 de Derek Carr contra 12,000 de Jim Plunkett que es el quinto lugar. Pero ¿qué pasa si viéramos esta estadística, todos estos números, diríamos que Derek Carr definitivamente es el mejor quarterback en la historia de los Raiders? Simplemente son números estadísticos. Aquí pueden ver todos en lo que es el primer lugar, están marcados en verde, todo lo que ha hecho Derek Carr en estos años, del 2014 al 2020. Pero ¿qué pasa si agregamos, nosotros sabemos que la eficiencia de un quarterback se basa en porcentaje de juegos ganados? ¿Qué es más importante? ¿Ganar un juego o tener más yardas, más touchdowns? No. Entonces, creo que lo más importante es cuántos juegos has ganado o qué porcentaje de juegos has ganado. Entonces, cambiamos la tabla y vamos a agregar una columna más que es porcentaje de victorias. Y haciendo este porcentaje de victorias, cambia dramáticamente la tabla, y es la tabla que estamos viendo ahorita, en donde Darnell Mooney se convierte en el quarterback número 1 con un porcentaje de victorias del 74%. Ganó 62 juegos, solamente perdió 16 y empató 6. Esto le da un porcentaje del 74%. En segundo lugar, la víbora de cascabel, Ken Stabler, se mantendría con 72% de los juegos que inició, los ganó. 69 juegos ganó, 26 perdió y solamente empató 1. Jim Plunkett, 38 juegos ganados, 19 perdidos, 0 empatados, con un porcentaje del 67%. Rich Gannon, 45 ganados, 29 perdidos, 0 empatados, con una marca de un porcentaje de 61%. ¿Y qué creen? Derek Carr tiene 41 juegos ganados, 56 perdidos, 0 empatados, y eso le da un porcentaje del 42%. O sea, tiene una marca perdedora entre juegos ganados, entre juegos que ha iniciado. Así que yo creo que todavía a Derek Carr le falta demostrar que puede ganar más juegos, aunque sea el líder en pases, aunque sea el líder en pases completos, en intentos, en yardas, y seguramente lo va a hacer en touchdowns, pero lo importante es el porcentaje que tiene de victorias de los juegos que empieza contra los que gana. Entonces, le falta todavía Derek Carr para ser el quarterback número 1 de los Raiders. Bueno, mis chavos, pues sí, llegamos al final del programa. Les agradezco a seguirnos. Les pido que vayan al canal de YouTube, le den like y suscríbanse al canal. Nos pueden seguir también en Facebook. Así que los espero. Mi nombre es Antonio Vázquez. Y bueno, nos vemos la próxima semana con el análisis del juego de la cuarta temporada. Y miren, les enseño mi playera. Nos vemos, mis chavos, la próxima semana.